Las extorsiones han tenido nuevas modalidades ante esta pandemia de COVID-19. En especial en esta semana surgió el dato de una telefónica en la que se hacen pasar por familiares pidiendo dinero para tratarse, justamente hospitalizarse del COVID. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y tengo el gusto justamente de saludar al director de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias por su tiempo, director. Buenas tardes. Este tipo de extorsión telefónica es derivado de otra modalidad, que es el del familiar que viene del norte. Y aquí de alguna manera lo que aplican es hacerse pasar por un familiar, ¿sí? Hacen llamadas donde se llegan inicialmente de información, enganchan a las víctimas, ¿sí? Se hacen pasar por un familiar. En este momento, como estamos pasando por un tema de pandemia, ¿sí? Se utiliza, desafortunadamente los extorsionadores telefónicos están al tanto de todo lo que está aconteciendo y se aprovechan de todo esto que está sucediendo en nuestro país. En este caso, con el tema de COVID, pues estos tipos se hacen pasar por un familiar, simulan una situación en la cual les dieron un resultado y que son víctimas de contagio de COVID y solicitan un apoyo entre 20,000 y 50,000 pesos para poder atenderse. Inclusive refieren que ellos no quieren perder la vida, entonces pues tocan la sensibilidad del ser humano. Sí, y cuando la víctima o blanco para ser víctima no verifique esa situación, pues termina haciendo depósitos de dinero pensando que es con la finalidad de ayudar a un familiar. En eso consiste entonces, pero ¿qué es lo que le recomienda hacer a una persona que recibe este tipo de llamada? Bueno, inmediatamente lo que recomendamos a la ciudadanía es verificar la situación planteada, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Inmediatamente hay que preguntar de qué familiar se trata, porque ellos abiertamente dicen que habla su sobrino, ¿sí? Su primo, ¿sí? Dependiendo del tono de voz que escuchen del otro lado de la llamada, el blanco para ser víctima, dependiendo de eso, si escuchan que es una persona ya adulta, pues pueden referir que es su sobrino. Si escuchan que es una persona joven, pueden referir que es un primo, ¿ok? Entonces siempre hay que verificar que la situación planteada sea real o no. ¿A qué me refiero? Hay que buscar el contacto con los familiares. Pero es muy importante también asegurarnos de no dar información personal si recibimos estas llamadas. En todo momento, porque estos tipos aprovechan previo a ese tipo de llamadas, pueden allegarse de información o llamadas previas, donde ellos manifiestan ser algún proveedor de servicio, realizan alguna encuesta, ofrecen un cambio de compañía telefónica, ofrecen alguna tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y es así como se llega a la información inicialmente. Director, ¿y ha pasado que marquen haciéndose pasar por personal de un hospital pidiendo que depositen para poder dar de alta a un familiar? No, aquí la que se tiene detectada y fue a través de un tuit es esta, el familiar, el supuesto familiar que refiere que ya le dieron el resultado y que está contagiado de COVID y que de algún modo requiere dinero para poderse atender, que no quiere morir, ¿sí? Esto lo dieron a conocer mediante Twitter esta semana a raíz de un caso que sucedió, pero ¿tienen registrados más casos de este modus operandi? Lo que estamos haciendo es, en base a ese tweet que se recibió, ¿sí? Nosotros tenemos que alertar y anticiparnos, ¿sí? A este tipo de eventos y tenemos que prevenir a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento dado se llega a dar este tipo de situaciones, este tipo de extorsión, este tipo de modalidad, pues ya la gente tenga conocimiento del tema y sepa qué hacer, ¿no? En su momento. Tenga las herramientas para poder, de algún modo, no ser víctima. Director, ¿y han identificado otros tipos de extorsiones o estafas relacionados con el COVID-19? Sí, así es. Hay una más donde se hacen pasar por autoridades del Estado. Esto ha surgido en otros estados, inclusive tenemos por ahí un antecedente en Puebla, donde refieren ser autoridad y manifiestan que deben de contar con un paquete sanitizador para poder abrir los negocios u oficinas, ¿sí? Que ya se hizo un primer pago y que se requiere otro pago más. Ajá. Se aprovechan porque hoy en día pues es común que no todos los empleados estén trabajando
en las oficinas. Entonces no hay tiempo de poder verificar de manera inmediata si la situación real es real o no, ¿sí? Y es donde de alguna manera, si no previenen esto los empleados, se da esa situación, ¿no? Que terminan realizando depósitos cuando no es una situación que sea verídica. Por último, director, ¿cuál es el medio de contacto para pedir ayuda en caso de tener una situación similar? Es muy sencillo, hay que marcar a lo que viene siendo nuestro conmutador, que es el 52 42 5100, y solicitar con las extensiones o marcar las extensiones 4524, 4533, 4538. Hay atención las 24 horas del día, 365 días del año. Muy bien, director Alfredo Almora, gracias por habernos brindado su valioso tiempo, la información para todos nuestros televidentes, para que estén alerta ante este tipo de extorsiones.